Vamos a platicar acerca del ejercicio 38, que de lo que nos habla es de un disco, pues nos dan cierta información, ¿no? Que hay una carga contenida en un disco de un determinado tamaño, pero aquí lo que nos indican es que la distribución no es uniforme, ¿no? La distribución de carga va a tener una función según el radio, ¿no? Según el radio de ese círculo. Nos dicen que en este caso, como es un disco, bueno, por ejemplo, aquí yo usé estos discos que ya creo que ya ni existen, pero todavía por ahí encontré uno. Bueno, aquí vamos a considerar que, bueno, que el disco está completo, ¿no? No que no tiene este huequito. Entonces, como es un disco, pues lo que vamos a considerar es una densidad superficial de carga, que en este caso es una función del radio, nos pone que es K por R. Aquí nada más hay que tener en cuenta una cosa, que esta K es una constante de proporcionalidad, porque nosotros usamos la K generalmente para denotar el campo eléctrico, ¿no? Que es la constante eléctrica, ¿no? La constante de Coulomb. Entonces aquí nada más no vayamos a hacer esa confusión, sino vamos a hacer las distinciones entre cada K. ¿Sí? Bueno, ¿eso qué significa? Bueno, que lo que puedo considerar es que en un pequeño elemento de área voy a tener contenida una determinada cantidad de carga. ¿Sí? Entonces, bueno, para eso pues vamos a usar esta expresión, ¿no? Que si ustedes recuerdan, el diferencial de carga es igual a sigma por diferencial de área. Pero ahora, en este caso, pues uno pudiera pensar, bueno, ¿en dónde está ese de Q y qué cosa es este diferencial de área? Sabiendo que esta geometría es la de un disco, es la de un disco de radio R. Entonces, en principio, lo que vamos a trabajar es, por ejemplo, es el área de una circunferencia cualquiera, con un radio cualquiera. De hecho, el radio lo vamos a manejar como si fuera una variable. En general, por ejemplo, aquí lo estoy poniendo como si fuera de radio R. En general, no estoy poniendo en particular para el disco que nos están indicando en el ejercicio. Entonces, si el área de este círculo es pi por radio al cuadrado, para sacar el diferencial de área, lo que tenemos que hacer es simplemente derivar esta función, que sería con respecto a r, que sería 2πr, pero le tengo que agregar, si aquí tengo diferencial de este lado, voy a tener diferencial de la variable con respecto a la que derive de este otro. Entonces, bueno, pero ahora, geométricamente, pues, ¿cómo se ve ese diferencial de área si esta es el área total? Observen ustedes que el diferencial de área va a depender también de R, es decir, de algún radio en particular, y del diferencial de R. Entonces, aquí, fíjense, estoy poniendo el círculo y aquí, bueno, me apoyé de esta herramienta que por ahí tenía ahí en casa, que era este trocito de plastilina. Y lo que puse, pues fue precisamente a manera de ejemplo, estas bolitas de plastilina que lo que significan son las cargas que están distribuidas, que sería para nosotros el diferencial de cargas, o sea, el total de estas lo que va a constituir es un diferencial de carga que está distribuido precisamente en este diferencial de área. El diferencial de área sería toda esta tirita, ¿no? De hecho, la voy a quitar. Oye, a ver si no se deshace. La voy a quitar y sería este trocito, ¿no? Si la veo por atrás, veo que tiene la forma como de una donita, pero achatada. Entonces, eso es lo que estoy poniendo aquí. Ahora, el radio de esta donita, la que estamos considerando, sería desde el centro, por ejemplo, desde el centro del círculo, hasta, digamos, yo las considero generalmente a la mitad del grosor, ¿no? Como lo estoy indicando aquí, ¿sí? En línea negra punteada. Y el diferencial de R sería precisamente la anchura, ¿no? de esta donita, ¿sí? Entonces, pues, ¿qué cosa va a ser este diferencial de área? Bueno, imagínense que esta donita lo que vamos a hacer es desdoblarla, ¿no? De tal manera que ahora ya no tendría una donita, sino que tendría ahora como bueno, algo muy parecido como a un rectángulo, ¿no? Bueno, si uno quisiera ser muy
muy estricto, bueno, parecería un rectángulo, ¿no? Donde la longitud de ese rectángulo, pues tendría que ser el perímetro, ¿no? El perímetro de esta circunferencia, que es 2πr, ¿sí? Y la anchura, por ejemplo, en este caso, que sería este pedacito, esto es lo que me diría diferencial de R, que lo estoy poniendo aquí. De tal manera que el área de este rectángulo, que ya vimos que si lo doblo forma este circulito, esta donita, entonces el área sería largo por ancho, ¿no? El largo sería el perímetro, que es 2πr, por el ancho, que va a medir diferencial de R. Y con eso pues tenemos toda el área, ¿no? De este diferencial. Entonces, por eso es que aquí estoy poniendo este diferencial de área como 2πr por diferencial de R. Bueno, pero ahora, ¿cómo voy a encontrar la carga, no? O sea, yo aquí le estoy poniendo esa carga total como Q', y esa Q', si ustedes se fijan, pues va a ser una función precisamente del radio, ¿no? En qué posición estemos midiendo nosotros la carga acumulada. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, la carga total acumulada, no sé, desde algún punto, digamos, desde el centro hasta, por ejemplo, este radio que le estoy poniendo R', aquí va a haber acumulada mucha carga. Aquí. Entonces, toda esta va a ser la carga Q' que voy a tener acumulada. De hecho, la voy a poner con otro color para que se distinga. Aquí va a haber carga, así le voy a poner Q', la acumulada desde el centro del círculo. Aquí también le voy a poner. Hasta que me indiquen, por ejemplo, si me indican hasta este radio, por ejemplo, le voy a poner R', entonces pues voy a obtener una carga Q'. ¿Sí? Entonces, ¿cómo voy a obtenerla? Bueno, pues voy a tener que sumar todas las contribuciones de carga, desde las que tengo en el centro del círculo hasta las que están en la frontera del círculo de radio R'. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Bueno, pues hay que integrar esta expresión con respecto a R. ¿De dónde a dónde? Pues desde 0, que sería desde aquí, hasta, por ejemplo, hasta que me diga, ¿no? Yo lo estoy poniendo R'. Por ejemplo, R' pudiera ser R3, ¿no? El que estoy poniendo aquí a manera de dibujito, ¿sí? Entonces, les invito a que hagan ese procedimiento de integración y corroboren que el resultado que les va a quedar es 2/3 de pi por k por R' al cubo, ¿de acuerdo? Entonces, R' va a ser el radio del círculo, el cual va a contener toda esta carga Q'. Entonces, aquí hay un asunto porque uno podría pensar, bueno, entonces, ¿en qué momento voy a sustituir el valor de la carga que me daban, ¿no? Porque me decían, bueno, para un disco de radio, aquí le puse en centímetros, para un disco de radio 10 centímetros, que es 0.10 metros, pues teníamos una carga, ya no me acuerdo qué decía, creo que decía 10 a la menos 6 coulomb, ¿no? Que sería esta carga total, ¿no? Entonces, lo que pueden hacer con esa información es sustituir, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Que Q', si Q' es la Q total, que son los 10 a la menos 6 coulombs, para el disco completo, o sea, para este radio prima, que sería el radio completo del círculo, que son los 10 centímetros, pues lo que podemos hacer es hallar esta constante K, que recuerden, es la constante de proporcionalidad, no es la constante de Coulomb. Entonces, bueno, pues pueden hallar a la constante K y entonces una vez conociendo esa constante, pues lo que podemos hacer es sustituir ahora. Bueno, lo que nos preguntan es, bueno, y ahora a la mitad de la circunferencia, o sea, es decir, cuando el radio vale 5 centímetros, ahí lo estoy poniendo otra vez aquí al revés, cuando el radio vale 5 centímetros, es decir, 0.05 metros, pues entonces, ¿cuánto va a valer la carga que tengamos encerrada, ¿no? En ese círculo de radio 5 centímetros. Entonces, bueno, pues ya teniendo el valor de K y teniendo este valor de R' como 0.05 metros, pues con eso podemos hallar la Q' que corresponde. Ahora, si eso les genera como mucho conflicto y dice, ¿por qué voy a sustituir en uno y luego voy a sustituir en otro y se hacen bolas? Lo que podemos echar mano es de la proporcionalidad. Observen ustedes que la carga acumulada hasta ese momento depende del radio, del cubo del radio, ¿no? Es directamente proporcional al cubo del radio. Entonces lo que podemos hacer es utilizar, por ejemplo, una regla de 3.
pero no una regla de 3 como la conocemos, sino con este factor de R cubo. ¿Sí? Entonces lo que podemos decir es, por ejemplo, mira, si la carga total es Q, que son los 10 a la menos 6 coulombs, corresponden con este radio R mayúscula, que son los 10 centímetros elevado al cubo, entonces por proporcionalidad la carga Q asociada a este radio de 5 centímetros es, y lo puedo poner como una regla de 3. Entonces observen ustedes que cuando hago las proporciones, el 2/3 de pi por k de aquí se va a cancelar con el 2/3 de pi por k. Y les queda una regla de 3 muy simple, ¿no? De Q entre Q total entre la Q incógnita sería igual al radio más grande entre el radio más pequeño. ¿Sí? Espero que sea como más claro así. ¿Sí? Entonces, pueden optar por cualquiera de las dos opciones, ¿no? Ya sea hacerlo así, hallar primero Q y después hacer las sustituciones para hallar Q', o bien pueden hacerlo por regla de 3. Cualquiera de las dos formas es igualmente válida.